Buenas noches, yo me llamo Alejandro Javier Jaime López. Actualmente estoy cursando la materia de Obligaciones 2. Estoy en sexto semestre de la Universidad Autónoma del Noreste y mi tarea hoy es mencionar las formas de extinción de las obligaciones aparte del pago. Antes de esto, considero importante recordar qué es una obligación, y la obligación es el vínculo jurídico por el cual un acreedor, que va a ser el sujeto pasivo de la obligación, se compromete con un acreedor, que va a ser el sujeto activo, a observar una conducta de dar, hacer o no hacer. Esta obligación quedará cumplida siempre que el deudor cumpla con su acreedor la observación ya convenida anteriormente, y el pago, que es como se llama cuando el deudor cumple con esa obligación, es la manera más ideal de terminar con las obligaciones, pero no es la última, no es la única. Existen otras formas de extinguir las obligaciones, que son las que estoy a punto de explicar. La primera de esas es la dación en pago. La dación en pago ocurre cuando el deudor, con el consentimiento de su acreedor, le otorga una prestación totalmente diferente a la convenida anteriormente, con la cual se quedará extinta la deuda. Una forma de que quede esto muy claro es con un ejemplo. Supongamos que Ricardo, un sujeto ficticio, es mi acreedor por la cantidad de 80,000 pesos. Pero él, en lugar de otorgarme la cantidad líquida, decide ofrecerme en pago su Chevy Monza modelo 2010. Y yo, para extinguir la obligación, doy mi consentimiento de aceptar ese automóvil en pago, para así dar por extinta la obligación y todo vínculo jurídico con él. La segunda forma de extinguir las obligaciones diferente al pago es la compensación, que es cuando dos personas son acreedores y deudores entre sí. El ejemplo para esto es, supongamos que sujeto A le debe a sujeto B la cantidad líquida de 5,000 pesos, pero por casos fortuitos, sujeto B se endeuda a su vez con sujeto A por cierta cantidad. Lo que ocurrirá aquí es que las deudas se van a compensar hasta el monto que lo permita la cantidad, y de esta manera se podrá extinguir la obligación o se disminuirá el monto a pagar. La confusión es cuando las calidades de acreedor y deudor recaen en una sola persona. El ejemplo más clásico es que yo soy deudor de sujeto A, pero resulta que él fallece y me nombra como su único y universal heredero. Al yo ser su único y universal heredero, recibiré todo su patrimonio, y esto significa que yo recibiré sus bienes, sus derechos y sus obligaciones. Por lo tanto, yo, en mi esfera jurídica, yo pasaré a ser mi acreedor y al mismo tiempo mi deudor. De esta manera, la obligación quedaría extinta. Otra es la novación, que es cuando los sujetos acreedor y deudor sustituyen la obligación preexistente, que se conocerá como obligación primitiva, por una nueva, una totalmente diferente, que podrá ser objetiva cuando se cambie el objeto a dar en la obligación, o subjetiva cuando una de las partes cambie. Otra será la remisión de deuda, que es la más fácil de explicar y de manera muy coloquial se podrá conocer como el perdón de la deuda. Supongamos que yo soy acreedor de Daniel por un servicio que yo le presté, pero por el motivo que sea, yo decido no ejercer mi derecho de cobrarle la deuda. De esta manera quedaría extinta, ya que yo, acreedor, decido no ejercer mi derecho de cobrarle. La última es la caducidad, y esta ocurre cuando la caducidad ocurrirá cuando una persona no ejecute las acciones que debería de llevar a cabo para seguir siendo acreedor de un derecho.
De esta manera ya no podría ejercerlo y esto afecta tanto a derechos ya existentes como a derechos en gestación. La prescripción ocurre cuando el acreedor no ejerce su derecho de cobrar una deuda y al transcurrir cierto tiempo perderá esa capacidad de exigir el cumplimiento de su deuda. Y si se le demanda que cumpla con la deuda, podrá defenderse muy fácil, argumentando que el tiempo que la ley marcó para que se exigiera el cumplimiento de esa deuda ya terminó y que por lo tanto esa obligación ya no debe ser cumplida y quedó extinta. Muchas gracias.